En Apocalipsis 8, 4 y 5, dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este principio se repite desde el comienzo de la historia hasta el final. Las oraciones de los santos son escuchadas por Dios y luego Dios actúa en la tierra. Y he encontrado tres testimonios acerca de lo que puede ocurrir cuando como iglesia, como pueblo de Dios, nos juntamos y pedimos al Señor. El primero es llamado el movimiento de oración del Canal de la Mancha y consiste que en 1948 Hitler estaba bombardeando todas las posiciones de los ejércitos aliados y los tanques estaban cruzando Europa, de tal manera que el ejército aliado estaban atrapados en la costa norte de Francia, de espaldas al Canal de la Mancha. Entonces eso iba a ser una masacre segura. No había forma de retirarse y Winston Churchill dijo, las luces de toda Europa se han apagado esta noche, por decir que se aproximaba y era inminente un desastre tremendo para Europa con todo lo que significaba. Era bastante cierto, pero estaba equivocado. ¿Por qué? Porque algo ocurrió en ese momento. Y de hecho, los historiadores les cuesta explicar lo que ha ocurrido. Primero comenzó a llover en toda Europa continental, una cosa que no era típica para esa época del año, y la tormenta fue tal que embarró los caminos y los tanques de Hitler casi no podían avanzar. Había una cortina de niebla que estaba sobre el Canal de la Mancha y esa cortina de niebla se levantó y Winston Churchill aprovechó esa oportunidad para evacuar al ejército aliado. Un rescate único, de hecho se usaron toda clase de embarcaciones, como bien comentó el pastor Frido allí en el Congreso de Jaén. Miles y miles de soldados fueron evacuados. Lo que no se dijo fue que había luces que no se habían apagado. ¿Por qué? Porque las iglesias que estaban a lo largo del Canal de la Mancha habían encendido sus luces porque los pastores habían convocado a los miembros de las iglesias a orar. Y centenares de personas, hombres, mujeres y hasta niños, comenzaron a interceder para que Dios obrase un milagro que cambiase la historia de ese momento de la humanidad. De hecho, dicen que los bares británicos cerraban al mediodía para ver reuniones de oración. El Parlamento británico tuvo reuniones de oración. Los maestros interrumpieron sus clases para tener momentos de oración. Y por ese movimiento de oración y de intercesión, toda la historia cambió, porque impidió la derrota de los aliados y la victoria del nazismo. Bueno, 45 años después, en 1989, ocurre un fenómeno tremendo, que es la caída del muro de Berlín, con todo lo que significa eso. Había una corriente de libertad, los regímenes totalitarios estaban cayendo como castillos de arena, como castillos de naipes, y nación tras nación estaban eligiendo la libertad. Uno de los gobiernos más totalitarios de Europa era Alemania Oriental. Era muy, muy dura para tratar a todos los que disentían, a todos los que no pensaban como el régimen. Pero en 1985, un grupo de cristianos en una iglesia de Leipzig, Alemania, comenzó un movimiento de oración. El movimiento de oración fue muy pequeño al comienzo. 5 a 10 personas se juntaban cada lunes para orar. 5 a 10 personas. Pero cuando transcurrieron los meses, cada vez más personas comenzaron a sumarse a este movimiento de oración. De tal forma que en otoño de 1989 había miles de personas orando por toda Alemania. Y de hecho, en 1985, un grupo de cristianos de una iglesia en Berlín Oriental fue movido también a orar por este movimiento de oración de Leipzig.
y miles de personas comenzaron a orar en Berlín Oriental. Este movimiento de oración desencadenó que en el momento en que cayó el muro de Berlín y la gente comenzó a atravesar de Alemania Oriental a Alemania Occidental, los guardias no abrieran fuego e inclusive se sumaban a los que festejaban. Un poco de tiempo después, en 1992, en Rusia, en Moscú, eh, había una situación de mucha tensión. ¿Por qué? Bueno, porque Mikhail Gorbachev era un líder que estaba tratando de transicionar a un modelo más democrático. Sin embargo, Mikhail Gorbachev es arrestado en su domicilio en Crimea y Boris Yeltsin es encerrado en el Palacio de Gobierno de Rusia. Entonces, es un golpe de política, un golpe de Estado para restaurar el comunismo en toda su fuerza. Pero sucedió algo que los líderes golpistas no sabían. Un grupo de cristianos desafió el toque de queda para ir a orar a la iglesia, para ir a interceder. Ellos pusieron en práctica ese versículo que dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. El 21 de agosto de 1992, 20.000 personas llenaron las calles de Moscú alrededor del Palacio de Gobierno de Rusia en apoyo a la democracia. Y, sorprendentemente, los líderes militares rusos rehusaron obedecer a sus superiores golpistas. Los oficiales de la KGB con las tropas que estaban allí rehusaron avanzar y reprimir ese movimiento. Durante 14 horas se paralizó ese movimiento golpista y esa demora permitió que miles y miles de personas de la resistencia en Moscú se armaran de coraje, de valor y desafiando esas órdenes, ese toque de queda, inundaron las calles. En otras palabras, lo que ocurrió es que ese día comenzó a desmoronarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el comunismo cayó. Una revista secular, no dijo, la New Republic Magazine, dijo, hay un antiguo proverbio que dice que la oración cambia las cosas. No podemos asegurar nosotros la veracidad de la oración, pero sabemos que personas que oraron cambiaron el curso de la historia en la Europa moderna. La oración permite que Dios cambie la historia, cambie el curso de los acontecimientos. Y cuando leemos los diarios, cuando miramos las naciones, cuando miramos nuestra Europa, cuando miramos Oriente, cuando miramos Asia, y cuando oramos, debemos recordar que Dios es el Dios que cambia naciones, cambia la historia de las naciones, en respuesta a la oración de los que, como hoy nosotros, nos juntamos para clamar, sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Así que en esta mañana recordemos que nuestras oraciones, las que vamos a hacer hoy, pueden cambiar la historia no solamente de nuestros misioneros o de personas, sino de naciones enteras.